Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak izan zaiteztela Sabina Aranak Fundazioak antolatu duen saio honetara. Hemen batu gara gaur egun oso presente dugun gai baten inguruan hausnartzeko. Egungo gaia da, guztiz beharrezkoa, nazioarteko lankidetza begirada feminista batetik. Desberdintasunak sostengatzen dituzten botere egiturak auzitan jartzen dituen begirada da. Garapena, nazioarteko aliantzak eta giza eskubideen defentsa ulertzeko eraldatzeko proposatzen duena. La conferencia de hoy acogemos titulada Hacia una cooperación internacional feminista. Correrá a cargo de Gurutze Aizpurua Falcón, coordinadora de proyectos de desarrollo de Mundu Bakean e integrante del Gune Feminista de la Coordinadora de ONGD de Euskadi. Con más de 20 años de trayectoria en el ámbito de la cooperación, Gurutze ha trabajado en Europa, África y América Latina, impulsando programas de empoderamiento de mujeres, prevención de violencias y desarrollo sostenible. Su experiencia, tanto en el terreno como en el ámbito institucional, la convierte en una voz especialmente autorizada para hablarnos del papel que el feminismo desempeña hoy en la cooperación internacional. A lo largo de su intervención nos invitará a repensar los modelos tradicionales de ayuda y desarrollo y a situar la vida, los cuidados y la equidad en el centro de las políticas públicas y de las relaciones entre territorios. Compartirá también el trabajo que se impulsa desde el Gune Feminista y desde Mundu Bakean, así como ejemplos de colaboración con organizaciones de mujeres y movimientos feministas del sur global, como la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala. Sabino Arana Fundaziotik, gure esker onik zintzoenak, Gurutze Aizpuruari bertan egoteagatik eta erakutsi diguzun konpromisoagatik. Bai eta zuei ere, hausnarketa gune honetara etorri zareten guztioi. Gaurko hitzaldi honekin berretsi nahi dugu elkarrizketa, pentsamendu kritikoa eta mundu bidezkoagoa, jasangarriagoa eta berdintzaileagoa sortzeko lanean ari garenon arteko lankidetza sustatzen jarraitzeko konpromisoa. Tiene la palabra Gurutze Aizpurua. Ya empezamos. Arratsaldeon. Bueno, es un placer estar aquí. Os agradezco infinitamente la invitación. Creo que el Gune Feminista podría tener muchísimas otras personas el día de hoy aquí y yo soy una más del grupo. No más especial ni muchísimo menos, ¿vale? Creo que quiero empezar un poco planteando el por qué hablamos de cooperación feminista el día de hoy. No sé si se puede... Sí, a ver. Bueno, tampoco es muy relevante lo que es la presentación, puede, pero sí ubica un poco las temáticas que voy a... Vale, espera, que ahora me he ido demasiado. Vale. Cuando hablamos de cooperación feminista, no nos referimos solo a incluir a las mujeres en los proyectos o en los diagnósticos o en los programas, sino a transformar de forma más profunda lo que es el concepto de nuestra sociedad. La cooperación feminista parte de una convicción que nuestras estructuras actuales, capitalistas, en mucha parte, bastante patriarcales, son androcéntricas y, sobre todo, un aspecto que hemos estado valorando por parte de los feminismos es el concepto colonial y racista que pueden llegar a tener ahora mismo. Esto genera desigualdades, exclusión y violencia. Por eso su objetivo es la transformación de las relaciones y estructuras de poder. Esto es el feminismo desde siempre, transformación de estructuras de poder. Entonces, ahora mismo, el darnos cuenta de esto ha supuesto un largo camino, ¿verdad? Durante décadas, lo que ha sido la cooperación internacional se entendía desde una lógica bastante tradicional, es decir, asistir desde lo que detectábamos en el norte, que eran las necesidades,
decidíamos lo que necesitaba la población en el sur, ¿verdad? Ese desarrollo se medía principalmente en el crecimiento económico o proyectos que nosotros y nosotras veíamos que eran de desarrollo. Más adelante este modelo fue evolucionando para que la cooperación incluyese ese desarrollo humano, no solo de estructura, ¿verdad?, sino de personas. Esto puso foco en algo imprescindible, que eran los derechos, la educación, y empezamos a ver que la participación era necesaria. Incluso en ese marco, las relaciones de poder seguían existiendo, ¿verdad?, entre países, entre organizaciones, entre mujeres y hombres. Estas nos dieron a ver que hacía falta dar un paso más, pasar de ese simple enfoque de género del que veníamos hablando en los años 90 o principios del 2000, a que fuese algo más técnico o transversal. Un enfoque feminista, por ahí empezamos a ver que era como una apuesta política. Ya no era un eje solo de necesidad, sino que había que ir fortaleciendo las capacidades de defensa desde el entendimiento político. Ahí es como se propone que el modelo de desarrollo fuese alternativo, más coherente con los derechos humanos, y empieza a aparecer el concepto de sostenibilidad de la vida, algo que iré utilizando muchísimo a lo largo de la presentación porque para mí es el eje central. Esto significa que teníamos que abogar por coherencia en las políticas, algo que parece tan absurdo. ¿Cómo podemos estar a día de hoy hablando de coherencia de políticas? Pues es, si empezamos a pensarlo, lo que más nos afecta, porque hay una incoherencia constante en todas las políticas. Es decir, que no es solo asegurar que todas las políticas funcionen para los derechos humanos, sino el entender exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de que son las políticas económicas, comerciales, medioambientales, migratorias, ¿por qué no?, sociales. O sea, todas ellas tienen que garantizar esa igualdad y proteger al mismo tiempo, para que esa igualdad exista, no solo a las personas, sino al planeta, porque sin este planeta no tenemos una alternativa. El plan B no existe. A Marte no nos vamos a ir todas y todos, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Nos recuerda esto también que nos presentaron una Agenda 2030, veníamos de los objetivos del milenio y aterrizamos en la Agenda 2030. Es algo que hace que supuestamente todos los gobiernos se tengan que responsabilizar no solo de cómo los derechos humanos pueden o no avanzar a nivel internacional, sino qué estamos haciendo desde nuestros propios estados, desde lo que es el Estado grande, a los gobiernos regionales, a lo que pueden ser provincias, lo que pueden ser ciudades. Todas y todos en ese concurso tenemos que ver no solo cuáles son nuestros derechos, pero esa cosa que tanto cuesta, que son las responsabilidades. En eso es donde la Agenda 2030 posiblemente pues, no acaba de incorporar esa visión feminista, por lo menos no en su plenitud. Tiene una meta que es el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, pero que es un poco una paradoja, porque independientemente de su identidad sexual, no se reconoce todas las diversidades, no se reconoce lo que es la agencia de las mujeres. Es esa mujer como sujeto político, que decide por su cuerpo lo que quiere hacer con él o no quiere, cuándo ser madre, si estudiar o no estudiar, qué tipo de trabajo quiere o no quiere hacer. Eso en su plenitud genera nuestro desarrollo. O sea, no hemos llegado donde hemos llegado sentados, ¿no? Entonces, es ante esa realidad que la cooperación feminista busca catalizar cambios colectivos, agrupar fuerzas para eliminar todas esas formas de discriminación, de violencia que existen. Y de ahí queremos que se ofrezca una visión del mundo que coloque a mujeres, a jóvenes diversas, de organizaciones del globo, norte, sur,
de lo rural, de lo urbano, en una sociedad más justa, más equilibrada y sostenible. Entonces, mi presentación hoy irá un poco en este contexto. He presentado un poco lo que ha sido la desigualdad, os he presentado lo que era esa agenda, ¿verdad? Y ahora es esa evolución del paradigma de la cooperación tradicional, el enfoque feminista, que iré tratando. ¿Quiénes somos las del GUNE feminista? ¿Por qué estamos? Pues la coordinadora de ONGs de Euskadi agrupa a 83 organizaciones muy diversas. Y es lo bonito que tenemos. Tenemos un espacio dentro de este colectivo, que es este GUNE feminista, en el que somos aliadas, yo diría. Compartimos experiencias, estrategias y aprendizajes. Sobre todo, este apartado de los aprendizajes es importante, porque muchas veces para avanzar hacia algo transformador tienes que reconocer de dónde estás viniendo, de dónde partes, cuáles son los ejes que has aprendido que funcionan y aquellos que no nos han gustado, que parece que no se busca mejorar, sino mantener que a quienes están en el poder sigan y el resto que siga a aquellas personas en poder. Entonces, nosotras impulsamos procesos de reflexión, de formación en incidencia política, que atraviesen todo el sector, ¿verdad? Y estamos comprometidas con transformación social y un modelo descentralizado, porque yo creo que venimos de un territorio en el que entendemos muy bien que no todo lo que sucede en el Estado lo compartimos de la misma manera. Y de ahí que en muchos espacios hemos sido capaces de detectar desde nuestro territorio similitudes con otros territorios del mundo que estaban viviendo por situaciones parecidas. Yo creo que hay ejemplos históricos en cómo Euskadi ha sabido estar en avances con respecto a los derechos de la población saharaui, con algo más cercano que fue en Europa la realidad de Bosnia y Croacia. Euskadi fue entre las primeras que reaccionó con Palestina. O sea, hay históricamente unos movimientos muy concretos. Y nosotras, yo diría que nos guiamos por 4 ejes que resumen nuestra forma de trabajar. Lo primero, comprender para analizar las causas profundas de la desigualdad y los mecanismos de poder que la perpetúan. Lo segundo, conectar, es decir, tejer alianzas entre organizaciones, territorios y movimientos. La sociedad civil, esos movimientos diversos que hay que tener en cuenta. Reflexionar, extremadamente importante. Lo que no hacemos a veces y hay que hacer más, para revisar nuestras propias prácticas y reconocer dentro de nuestras estructuras qué es lo que nos está fallando. Y consecutivamente actuar, porque solo desde la acción colectiva podemos transformar esas realidades injustas. Entonces, somos un espacio de impulsar pensamiento y acción colectiva, ¿vale? ¿Qué entendemos por cooperación feminista? Pues ese paradigma del que os hablaba crece porque no se trata de incluir un enfoque viendo género como una construcción social y dentro solo de los proyectos que llevamos a cabo, sino de cómo entendemos el desarrollo y qué tipo de relaciones establecemos, ¿verdad?, entre lo que he dicho antes, esos territorios, esos pueblos, esas personas. Todo ello formamos parte de una ciudad, formamos a su vez parte de una provincia, de una región. O sea, no es solo lo que sucede en nuestros hogares, en nuestros barrios, todo. Es un círculo en el que el feminismo nos invita a repensar. Y de ahí que desde la interdependencia, las personas dependemos de los cuidados y del entorno que nos sostiene. No somos independientes puramente, sino tenemos interdependencia. Desde la ecología también, porque el planeta tiene límites y si no los respetamos no tenemos ese plan B del que hablábamos. Y desde la diversidad, porque las luchas feministas son también antirracistas, anticoloniales y defensoras de la diversidad sexual y de género.
Yo no soy quien para decir a nadie en esta sala cómo se tiene que sentir. Yo lo único que puedo es invitarles a que se puedan expresar sin hacer daño y sin intervenir en las realidades de otras personas. El respeto parte desde no solo el comprender, el reflexionar, pero esa empatía, esa incapacidad que muchas veces tenemos de colocarnos en la posición de otra persona y sobre todo estar viendo si esa persona tiene desventajas con respecto a mí o no las tiene. Entonces, es ahí un poco lo que entendemos desde el GUNE, que debe trabajar la cooperación feminista para conseguir esa redistribución del poder, tanto entre mujeres y hombres como entre norte, sur y entre lo que es la Agencia de las Mujeres y sus organizaciones como protagonistas, porque ese cambio es necesario siempre y cuando sea colectivo, ¿verdad? ¿Qué implica? Pues que haya sujetos activos de cambio, personas que piensan, deciden, transforman y lideran procesos sociales, económicos, políticos y comunitarios. Entonces, ahora mismo, para defender la sostenibilidad de la vida, nos damos cuenta que es imprescindible reconocer ese aspecto que son los cuidados, que en los últimos años cada vez escuchamos más, ¿verdad? Pero es importantísimo que seamos capaces de identificar dónde vamos a poner esos cuidados. Entonces, los principios del enfoque feminista yo creo que a pinceladas rápidas los pondría como en pasos. El primero sería lo que hemos aprendido de nuestras socias y compañeras del sur, y es las opresiones entrelazadas. Una expresión que evoluciona de lo que eran los conceptos de interseccionalidad y de colonialidad. ¿Por qué? Porque es un enfoque que nos obliga a comprender que las desigualdades no podemos explicarlas solo pues, desde género, el concepto de género, porque están entrelazadas, se cruzan también desde las formas de opresión. Es decir, tiene mucho que ver la clase social, el origen, la raza, la edad, la orientación sexual, la discapacidad y la identidad cultural. O sea, estos son todos factores que dependiendo de cuántos de ellos se unen, tú vas a tener una realidad u otra en la vida. Entonces, hablar de opresiones entrelazadas es también una invitación a repensar esa colonia, ese concepto de decolonizar, porque desde la cooperación nos damos cuenta, revisamos que las lógicas de poder todavía persisten y repiten las lógicas del colonialismo. Aunque los países ya no están oficialmente bajo nuestro control, hemos visto últimamente, a alguien le sonará un Donald Trump. Aquí nos preguntamos quién define las prioridades a nivel global, quién las financia, quién habla en nombre de quién, cuántos palestinos había en ese acuerdo de paz. Ahí nos encontramos que ahora mismo tenemos unas Naciones Unidas que todo el mundo oímos hablar de un G7, pero realmente ¿qué representa ese G7? Pues son 7 países que están decidiendo el hacer y deshacer de todos los países del mundo y de todas las personas que lo habitamos. Entonces, ese es un aspecto que nos recuerda que no hay transformación real si seguimos reproduciendo jerarquías norte-sur entre lo técnico y lo comunitario, y entre quién decide y quién ejecuta. Y ahí voy al segundo paso, que es poner los cuidados y la vida, la comunidad, en el centro. Es un sistema que sigue priorizando el crecimiento económico, el nuestro. Y los resultados tienen que ser cuantificables. Ahí es donde el feminismo nos viene un poco a recordar que lo esencial está en esa sostenibilidad de la vida, que si no podemos pagar ese alquiler, y si por pagar el alquiler no comemos, pues igual no está siendo tan sostenible nuestra vida. Igual si la pensión que he estado trabajando para conseguir no me alcanza, pues he estado trabajando de forma esclava o el Estado ha generado una esclavitud que antes yo no reconocía.
Entonces es donde implica poner la vida en el centro para que podamos cuidar a todas las personas ahora, más adelante y todavía más adelante en el futuro. O sea que yo ya estoy en la edad de que soy madre, tengo 2 chavales, pero tengo padre y madre, puedo tener tíos, tías, o sea, tenemos unas realidades de cuidados en las que no nos podemos desprender de ellas. Y como sociedad tampoco nos interesa hacerlo, porque lo que no envidiamos de muchos países del norte, de lo que sí envidiamos por educación o por tecnología o por riqueza, pues a nivel de familia, pues a mí el concepto de que tengamos más parecida a la familia africana, a mí me gusta. Porque eso hace que tengamos ese saber tu primo hermano, tu primo segundo, tu primo tercero, pues hace que a nivel de sociedad, pues puedas echar una mano, echar un cable reconociendo. Y por otra parte también nos habilita en ver la dificultad que conlleva el dejar tu país, dejar a tus seres queridos para buscar algo mejor que los pueda alimentar, que los pueda ayudar a subsistir y a superar tragedias, ¿verdad? Entonces es ahí donde entramos con esa revisión de nuestros ritmos, agendas y formas de trabajar. Esos vínculos que las relaciones humanas y la solidaridad por encima de la productividad empiezan a tener cierta lógica. Entonces, el tercer paso está en ese concepto que nos duele un poquito, porque no estamos súper bien, pero tenemos ciertos privilegios. Esa redistribución no es solo frente al poder máximo, sino desde esa participación real. Entonces, la cooperación feminista lo que busca realmente es cómo hablar en nombre de otras, pues como que ya no queda tan bien, sino que tenemos que empezar a compartir el poder y generar espacios donde todas las voces tengan un valor, donde cualquiera de las personas que está aquí hoy pueda dirigirse, levantarse, hablar sin tener que sentir cierto miedo o reparo, y que a nivel social podamos participar muchísimo más que no solo votando cada 4 años, ¿verdad? Entonces, esa corresponsabilidad no es solo en nuestro local pequeño, sino también significa que tenemos que apoyar procesos como más horizontales. Participar a veces es muy difícil y dejar que otras y otros participen nos cuesta, porque no nos gusta siempre lo que dicen otras personas. Y a mí últimamente hay ciertos discursos políticos pues, que me generan sarpullidos. O sea, mi dermatitis va peor, me doy cuenta. Pero si quiero que realmente exista una libertad, tengo que empezar a entender de qué forma la construyo dentro que esa persona pueda expresarse al igual que otra. Y que podamos también establecer una capacidad de que no todo vale, no todo lo que se dice tiene derecho de decirse. De que si tú estás hiriendo los derechos de otras personas, pues igual vamos a parar a reflexionar antes para ver si lo que vamos a decir realmente tiene sensatez y tiene razón, ¿vale? Y nos lleva esto un poco pues, al cuarto punto, que es ese enfoque transformador, que no meramente técnico, que busca esa cooperación feminista no es una herramienta, no es una metodología tal cual, no es pues como la quiniela, ¿no? Que dices, ala, venga, punto marcado, esto lo he conseguido. No, aquí no es un indicador, no vamos a puntos. Tenemos que ver esa posición política, cómo se construyó, desde qué ética estamos marcando y si es vital ante todo el mundo o solo ante las personas que estamos aquí o que están dentro de mi casa. Eso requiere que adaptemos el sistema principalmente y destructuremos ese sistema. Yo sé que muchas personas cuando hablamos de patriarcado o de cultura patriarcal, pues no todo nos suena, pero sí nos suena que hace, pues no siglos, sino igual no hace 100 años, que muchas de nosotras, bueno, yo no, pero yo sé por parte de mi madre,
que si mi abuelo no le hubiese abierto una cuenta a su nombre, ella no hubiese podido tener una cuenta bancaria. Que ella fue la primera mujer en llevar falda y conducir una moto. Y que eso generó a nivel de familia, pues en el pueblo, mucho malestar. Que mi madre tuvo que salir de Zaragoza para Madrid, de que en Madrid tampoco se encontraba, que acabó mi abuelo hasta los mismísimos porque él sacaba de la cárcel por protestas, y mi madre acabó en Italia. Y mi madre fue en Italia que conoció al feminismo. Y estamos hablando del 62. Y ahí empezó a ver que es que tenía que repensarlo. Pues ahora yo me encuentro en una situación parecida. Yo viajando por los países es que yo aprendo constantemente y cuesta muchísimo luego el volver y explicarlo. Porque nuestras realidades se han construido ya desde unos privilegios. Entonces, hace falta una valentía importantísima para cambiar nuestras propias formas de actuar. Es sobre todo valor, ya no se trata de... O sea, yo puedo cambiar de lugar la silla, las formas de las sillas, de las mesas, de cómo puedo predisponer una charla, pero si cada una de las personas que estamos en este conjunto no ponemos un poquito de nuestra parte para renunciar, no vamos a avanzar. Entonces, la cooperación feminista en sí nos invita a construir esa forma de cooperar entre países, entre sociedades, entre territorios, entre personas, no solo por proyectos, sino desde realidades de vida, desde cuidados, y esos cuidados que no sean en femenino, que se miren desde todas las personas que hacemos parte de esta sociedad. Tenemos que poner algo para que eso se lleve a cabo. Entonces es donde empezamos a entrar en el aspecto más difícil, que es cómo... Se ve fatal esta, o sea que os pido disculpas. Me parecía bonito porque eran manos que tejían el mundo, pero luego no se leen las letras, y me lo dijo mi compañera, pero no me dio tiempo a cambiarlo. Entonces, esto viene a ser una expresión de lo que es el concepto del marco internacional, estatal, esas políticas tan arriba que a veces parece que no nos afectan. Pero voy a intentar llevarlo a cómo nos afectan. España ahora mismo podemos tener diferentes opiniones a cómo estamos, ¿vale? Y hay libres todos. Pero en lo que nos compete el día de hoy es en el darnos cuenta de que en el 2021 da un paso que no han dado otros países. Y es el hablar en su política exterior de la necesidad de incorporar el feminismo. Y se abren en plancha y dicen política exterior feminista. Luego las palabras siempre quedan bien. ¿Qué sucede? Que esto se convierte en que supuestamente el feminismo es un eje estructural de la política exterior. Hablando con cualquier mujer aquí, pues dirá, a ver, ¿eso qué me va a significar? Pues, ¿qué significa? Ahora mismo, poco, porque no hay un consenso global. O sea, yo puedo decir qué entiendo yo por política exterior feminista, pero si no llegamos a un contexto en el que todos más o menos entendemos lo mismo, pues no vamos a avanzar. Esto significa que esa política, pues, si no apunta a movimientos en todos los países que defienden diferentes movimientos feministas según el momento y tiempo de su realidad, pues no vamos a ningún lado. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un problema estructural que atraviesa los países, pero también nuestras dimensiones de vida, porque mi vida actual, aquí, ahora, pues poco tiene que ver con una mujer de Malaui. Y posiblemente, pues ya yo vivo en Donosti, poco tiene que ver con una mujer del Goierri. O sea, en espacios pequeños de kilometraje marcamos diferencias, ya desde lo rural a lo urbano. Desde tus privilegios que hablaba antes, de clase, de raza, además, otros. Entonces, ¿qué sucede? Que reconocemos el paso que da España o el Estado español, pero le falta esa coherencia. Principalmente
Pues una muy fácil que vais a entender rápido. Nosotras podemos hablar de políticas feministas, pero claramente las relaciones internacionales siguen siendo asimétricas, jerárquicas. Hay un señor que está con una gorra roja ahora mismo dictando qué sucede por todo el mundo y pues es sobre todo el comercio quien está diciendo qué sucede o no sucede. Entonces, de ahí la economía se basa ahora mismo en la defensa. Defensa y economía vienen a ser lo que está marcando las decisiones que tomamos a nivel global. Los derechos humanos son casi inexistentes ahora mismo. Entonces, la cooperación internacional feminista no puede limitarse a financiar proyectos e intentar cubrir como con tiritas los avances de sostenibilidad. Tenemos esa política y una agencia que se llama la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que en parte se responsabiliza de ejecutar esa política. Y ellos pues sí tienen el mandato de reforzar el liderazgo feminista en todos los países en los que la ECID interviene y garantizar pues, que los fondos que tienen se distribuyan equitativamente. Complicado. O sea, si aquí todo lo que se financia por cada ministerio es complicado de ver realmente cómo se está distribuyendo entre la población, imaginaros en todo el mundo la agencia española qué capacidad real va a tener de ver cuánto le llega a cada mujer en sus proyectos. O sea, esto son intenciones buenas, pero bien. De ahí, pues hay otro agente, que es la Coordinadora Estatal de ONGs. Y ahí ya hablamos de sociedad civil organizada que trabaja en todo el mundo, en diferentes países, desde diferentes perspectivas. Y que se ponen de acuerdo en el que dice que el plan en el que hay que avanzar en la cooperación de 2025 a 2030 tiene que ser interseccional, antirracista, decolonial y ecofeminista. Todo palabras estupendas. Que las oímos y igual no nos dicen nada. O sea, en pocas palabras, pues que todos esos actores, esas opresiones que os decía antes, que se entrelazan, que empecemos un poco a ver exactamente cómo se entrelazan y cómo conseguimos que no lo hagan. Cómo ese aspecto racista lo seguimos teniendo, porque se tarda muchísimo en cambiar los comportamientos. Si no, la violencia de género ya lo hubiésemos erradicado hace rato. No moriría ninguna mujer más a manos de un hombre por ejes de poder. Y no, ¿verdad? O sea, estas son cosas que llevan tiempo. Entonces, esto es el cambio del paradigma, porque pasamos de esa cooperación entendida como una ayuda, o sea, yo les doy ayuda. Hubo imágenes en los 80 que esperábamos no volver a ver ahora en el 2025, de lanzar alimentos a población pasando hambre, y la estamos volviendo a ver. Entonces, ese compromiso que buscamos es que en la práctica real generemos unos presupuestos que ya vayan con etiquetas especiales, que no sea como un cajón desastre. Defensa, digo, vale, bien, ¿qué voy a pagar con defensa? ¿A quién voy a defender? ¿Los derechos de unas empresas en unos países o el derecho de esa gente a vivir, comer y no morir? O sea, exactamente vamos a poner etiquetas claras. Esas resistencias y esas desigualdades que seguimos queriendo mantener, las tenemos muy presentes ahora mismo en nuestra sociedad. O sea, de repente hay un grupo de personas que quiere que no dejemos entrar a otras y están utilizando aspectos de invasión, de nos quitan derechos, porque es muy fácil el atacar a quien tiene una vulnerabilidad absoluta y que no puede defenderse. El intentar atacar a tu igual, a una persona que está igual que tú, es más complicado porque se va a defender y te va a responder ahí donde no quieres que te responda. Entonces es por ello que el marco internacional y estatal nos ofrece una base, pero la verdadera transformación dependerá de esa capacidad que tengamos todas las personas en reaccionar ante esas desigualdades o esos crímenes contra la humanidad que estamos realmente presenciando
Yo creo que el 15 de octubre, honestamente, a mí me volvió un mínimo de orgullo frente a nuestra sociedad, porque todas las ciudades de Euskadi daba igual de dónde fueses, cómo fueses, salimos a la calle para decir ya que estamos matando a personas y no estamos siendo mínimamente conscientes de esa destrucción de pensamiento, de democracia, de valores que ha costado tanto construir, ¿verdad? Y ahí voy a lo autonómico que nos viene. ¿Cómo estamos en Euskadi? Pues en Euskadi yo creo que tenemos que volver a valorar muchísimo ese concepto de cooperación descentralizada, que os he dicho antes. Hemos sido capaces a lo largo de la historia de ver realmente espacios donde esos derechos humanos no se estaban respetando. Pues hay que volver a ello. Esa justicia global, esa equidad, la tenemos que seguir integrando para que las vidas de todas las personas sean sostenibles. Nuestras diputaciones han dado ciertos avances. En Vizcaya, empecemos por casa, se hizo un marco de referencia que se llamaba de ámbitos estratégicos, donde reconocen explícitamente el enfoque feminista como uno de los ejes principales para la transformación. Esto sitúa la igualdad y los derechos de las mujeres en el centro y se entiende que no hay posibilidad de desarrollo sin justicia de género. Pero ¿qué sucede? Que esto luego conlleva que es cooperación internacional, que tenemos que trabajar en algunos países en los que se ha priorizado el no dejar que movimientos feministas existan, en el que las mujeres no puedan defender sus derechos. Tenemos ahora mismo una situación evidente en Palestina, desde hace años. Jugamos durante muchísimos años de que el único país realmente democrático de Oriente Medio era Israel. O sea, eso nos lo vendieron muy bien y en muchos casos compramos ese discurso. Pero es que eso ya lo hemos estado viendo en la India, lo hemos visto en Nepal, lo estamos viviendo en Centroamérica de nuevo. Pero encima vemos como un señor Bukele, que es presidente de El Salvador, viene siendo reconocido por medios de comunicación y por intereses específicos como el que ha erradicado las pandillas en El Salvador, que realmente se vuelve a la seguridad en ese país. Y lo que está haciendo es, de forma arbitraria, arrestar a jóvenes, ya por si llevan tatuaje o no llevan tatuaje, dicen que son de una pandilla o de otra, mujeres que defienden los derechos de las mujeres en conceptos complicados que pueden ser sobre sus cuerpos. O sea, la violación como arma viene siendo algo utilizado no solo en guerras, sino en estructuras sociales, en estructuras de poder. Y ahí es donde se complica estos ámbitos estratégicos desde los feminismos, porque no te dejan trabajar en estos países. En la Diputación de Guipúzcoa también se incorpora este enfoque. La Agencia Vasca dice que impulsa una visión feminista, pero la realidad de los hechos, desde el GUNE lo hemos hablado mucho, y es que este espacio de pensamiento tiene que dar un paso más, tiene que convertirse en una incidencia política en la que se empuja a la financiación, a la evaluación y a la rendición de cuentas de nuestras políticas. Y que no tenemos que ser solo nosotras que las valoremos, sino esas personas que supuestamente están en el sur y con las que tenemos que trabajar, que también digan, pues mira, esto está funcionando o no está funcionando. Aquí igual la praxis no está siendo la más adecuada. Entonces, esa reflexión del sector y el intercambio de aprendizajes entre instituciones tiene que existir, y dando ese espacio y reconocimiento a la sociedad civil que últimamente se ha ido perdiendo. Porque esas opresiones entrelazadas están impidiendo la sostenibilidad de la vida, y nuestras políticas tienen una capacidad de generar esos cambios estructurales solo y únicamente
Se ha apagado. No sé qué he tocado, ya lo siento. Pues desde Mundu Bakean, que es la organización en la que yo trabajo, trabajamos principalmente en Guatemala y en Senegal. Y los proyectos se desarrollan siempre con la visión de entidades locales. Tenemos la suerte de contar con organizaciones como la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, una organización que surge en los años 60, en un Guatemala que tenía unas raíces indígenas extremadamente importantes, pero cuyas riquezas no se estaban reconociendo y que a día de hoy siguen sin reconocerse. Entonces, la UNAMG impulsa un concepto de escuela popular feminista en el que mujeres indígenas y rurales fortalecen su liderazgo y su participación en las políticas, empezando desde lo más local, que puede ser sus comunidades, a los conceptos de municipalidad, que son muchas comunidades que están dentro de un municipio, y de ahí de a poco van caminando hasta llegar a espacios donde se reconocen, esa toma de decisiones les afecta directamente. Ahí son mujeres que ejercen su voz partiendo posiblemente desde espacios en los que no se las tomaba en cuenta y que poco a poco ellas mismas se van reconociendo, van generando una autoestima más potente y entonces se encuentran en la situación de hablar en público y ya de defender y ya de reclamar y de poner a lo que llamamos titulares de obligaciones al mando. Ahora mismo pues les dicen, ustedes tienen el mandato de hacer esto, esto y esto, y si no lo hacen, váyanse a su casa. Y ese posicionamiento que parece fácil, pues cuando partes de abajo es un proceso. O sea, ¿cuántas de las personas que estamos aquí a día de hoy nos presentaríamos delante de Pradales a decirles, mira, señor Pradales, esto no me está gustando? Y poderlo decir con cierto criterio, pues cuesta. Pues ahí es un poco lo que se trata de trabajar y lo que hace UNAMG. De la misma manera, trabajamos con organizaciones como Aserjus, que trabaja la formación política y pedagógica en la que mujeres construyen alianzas para defender territorio. Y esto parece, ¿cómo que defender territorio? Pues sí, defienden el territorio frente a lo que son empresas principalmente extractivistas, en las que por negocios con gobiernos consiguen unos permisos y desalojan a la población local autóctona que viene toda la vida pues viviendo con un consumo, pues puede ser de lo que puede ser bosques, aguas, recursos minerales, y de repente no solo les dicen ya no puedes vivir en Baracaldo, Baracaldo es puramente mío, búscate otro lugar donde vivir. Y esto es una realidad que a nosotros nos parece completamente inverosímil, pero es lo que realmente ocurre, no solo en Guatemala, sino en otros lugares del mundo. Entonces, desde Mundu Bakean, si bien trabajamos lo que es conceptos de soberanía alimentaria, entendiendo que todo aquello que crecemos y consumimos tiene que ser de forma responsable si queremos que esto siga adelante, que ese ciclo de la vida siga reproduciéndose, pues acompañamos a estas mujeres y a estas comunidades en que lo que están diciendo lo puedan defender a otras escalas. Y ahí es donde empezamos a hablar de incidencia política. Ahí es donde nosotras tomamos la palabra y no solo intentamos que nuestra sociedad vasca entienda qué están haciendo nuestras empresas, algunas, no todas, pero que nuestras políticas de aquí no pueden servir para deshacer las realidades y las posibilidades de derechos en otros países. Que o caminamos a la par o esto no es viable.
En Senegal la realidad es muy diferente, por más que parece que dices todos son pobres. No, es que dentro de la riqueza como dentro de la pobreza, pues yo me considero rica, pero claramente no estoy a nivel de una Amancio Ortega. Eso es así. Entonces, pues lo mismo sucede. Senegal, las mujeres de Senegal, pues cuando han llegado a conocer a algunas de las mujeres de los grupos con los que trabajamos de Guatemala, se han quedado increíblemente sorprendidas. Pero dentro de los mismos grupos de Senegal con los que trabajamos, entre ellas se quedan sorprendidas, porque algunas contestan el concepto de poligamia. Dice, ¿cómo? Se atreve a decir que no quiere ser la segunda esposa ni la tercera. Y es ahí donde entendemos que la cooperación feminista no se puede basar de entre las realidades en las que estamos aquí, sino que dependiendo del país en el que creces, es que tu realidad es diferente. Y lo que tienes que hacer es no decir, no, tú quítate el velo y ponte como yo voy, sino decir, vale, tú, ¿qué lucha ahora mismo necesitas emprender? ¿Dónde me puedo situar yo para apoyarte? Las críticas es que llegan siempre. Pero desgraciadamente opinar es gratuito y no siempre a bien. Entonces, esta realidad de las experiencias que tenemos en el ámbito de las mujeres de Senegal, pues vemos que la agroecología y los derechos rurales han permitido a decenas de personas y mujeres convertirse en referentes en el derecho a alimentarse. Suena casi ridículo dicho aquí, ¿no? Pero no, es un derecho, es decir, yo voy a producir de esta manera y esto, porque con esto voy a tener una mayor nutrición, voy a tener la capacidad de alimentar a mis hijos, a mis hijas y a mí, y así vamos a poder mejorar nuestra vivienda, la posibilidad de estudiar, porque entienden que cuanto más capacidad puedan llegar en los estudios, también en las comprensiones y en la defensa de otras realidades y otros derechos. Entonces, son estas pequeñas cosas que se van trabajando. Y no solo desde Mundu Bakean, obviamente. Esto es un poco lo que todas las ONGs venimos trabajando. En Euskadi somos 83 y de muchos tipos y haciendo muchos tipos de proyectos. Lo que desde la cooperación feminista vemos que esa práctica viva, política y cotidiana es la que construye la posibilidad de coherencia. Y solo y únicamente se fundamenta si existe una escucha. Además de esa escucha, que el cuidado no es solo hacia mí igual, sino hacia todas y todos los que habitamos el planeta. Entonces, los proyectos nos recuerdan que el feminismo no solo acompaña a la cooperación, sino que redefine la distribución del poder y cómo el sostener la vida y construir esperanza es un concepto colectivo. Hay desafíos y aprendizajes, y eso es algo de lo que nos hemos ido dando cuenta. Aquí esta es una de las últimas imágenes que tengo de la defensa de una política que estamos trabajando en Guatemala por tipificar el acoso sexual. En la legislación guatemalteca, la violencia contra las mujeres se interpreta. Aquí hemos dado unos pasos gigantescos en esa interpretación, aunque hay muchas chavalas que hoy día no lo están viendo. Y desgraciadamente el no verlo hace que se sigan replicando algunos ejes que desearíamos se hubiesen erradicado, ¿verdad? Pero cuando tú tienes la política que se pone a la par de la legislación y no permitimos que esa legislación sea interpretable de cualquier manera, que también nos sucede, sino construimos que todas las que se vayan a formar en esa política y en esa legislación entiendan que solo y únicamente si entendemos no es no, sí es sí, este es mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo, aspectos muy básicos, pero esenciales, podemos evolucionar. Y en Guatemala, pues, todavía pues es que vas vestida así, ¿qué te esperas? Solo se te puede acosar. Este concepto
que a nosotras en los años 80 nos llevó a las calles y revolucionamos, no solo a nivel de España, en muchos países europeos, pues es donde estamos ahora mismo en Guatemala. O sea, un cántico que se hizo popular en Chile y que copiamos a nivel mundial. O sea, el Estado opresor es un Estado violador. Yo sí te creo. O sea, fueron frases que fueron necesarias para tumbar unas manadas que nos asustaron y que siguen existiendo y nos siguen asustando. Entonces, en esos desafíos es donde vemos que para avanzar hoy hablamos de cuidados, de coherencia de política y de participación y transformación estructural. Pero también sabemos que los cambios profundos no se consiguen solo con voluntad, sino con constancia, recursos y esa coherencia institucional que no me voy a cansar de repetir porque es base. Entonces, para institucionalizar ese enfoque feminista, las administraciones sí han hecho el avance de incorporar el vocabulario, pero todavía nos encontramos con convocatorias, indicadores o mecanismos de evaluación que carecen realmente. Viendo ese cambio en función de números, sin valorar los procesos, los vínculos. Yo no lo he tocado, ya me has visto. No sé si se me ha escuchado, creo que tengo voz bastante potente. Sí. A veces tengo miedo de gritar, pero bueno. A lo que iba, pues que seguimos midiendo mucho el cambio en función de números, valores. Los vínculos a los aprendizajes colectivos no los reconocemos. Y es un poco, pues eso, esas agendas 2030 se interpretan entonces cuidar que esa interpretación de la perspectiva del norte, de la economía, de la producción del capital, del extractivismo, estos conceptos de los que hemos estado hablando no estén oprimiendo, invisibilizando las voces del sur, los pueblos y otros territorios, porque si no sí que están oprimiendo, invisibilizando la sostenibilidad y los cuidados. Eso es esencial que lo tengamos bien presente. Nosotras tenemos desafíos numerosos. Otro de ellos, pues, en nuestras organizaciones mismas, en nuestras comunidades. Tenemos que empezar desde la visión interna de cada una de nosotras, a nuestras familias, a nuestras organizaciones, pero siempre tenemos que tener clara la visión de corresponsabilidad, que sin que yo sea corresponsable con otras personas, con otras instituciones, con otras organizaciones y con otros países, la carga va a ser una tarea individual y vamos a seguir cargando los cuidados en las mismas personas. Tenemos que ver que esa política tiene que salir ya, que tiene que ser compartida y el pilar que sostenga nuestras alianzas. Es un reto garantizar esa participación de todas las personas, tanto aquellas que reciben los cuidados como las que dan los cuidados, aquellas que ponen esas políticas, que estén escuchando a quienes ejercen los cuidados y quienes los reciben para poner en marcha unas políticas, que no puede partir desde el imaginario, porque si no, lo único que hacemos es repetir lo que hemos estado haciendo. Y si no ha funcionado dentro de nuestra sociedad y estamos viendo que esos cuidados no están funcionando, es que lo mismo idéntico está pasando con esa corresponsabilidad de cooperación con el sur, porque estamos replicando una y otra vez con esos diagnósticos de tú necesitas eso y tú deberías estar haciendo eso. No estamos prestando ese oído y dando vida a lo que nos están diciendo que quieren y que deben hacer. Luego hablamos fácil de corrupción y estoy dispuestísima a entrar en ese plazo, pero ¿y los corruptores? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son?
Es una pregunta que pocas veces nos hacemos. Es decir, es que esos países tienen una corrupción. Esa frase la usamos fácil, rápida. Pero, ¿y detrás de esa corrupción, quiénes están? Esa pregunta a nuestros políticos a veces les cuesta entrar, porque también ellos dependen de apoyos según dónde se están posicionando. Entonces, es una inercia la que se ha construido, de estar protegiéndonos entre unos y otros por miedo a perder. Pero lo que realmente estamos perdiendo es un planeta que es uno. Y estamos a cada rato avanzando en la desigualdad, en esa brecha, esos ricos, esos pobres, esas clases. Y si eso lo queremos frenar y mantener una sostenibilidad común, hay que pararse, reflexionar y ver que el diálogo, la confianza y reciprocidad son importantes para llegar a esa justicia plena. El feminismo en la cooperación busca que nuestras políticas, por tanto, sean no solo de desarrollo, sino que sean coherentes en lo económico, en lo comercial, que tomen en cuenta esas migraciones. Hablar de que la migración nos quita es no reconocer cuánto hemos podido crecer gracias a las migraciones. Que un Estados Unidos diga que quiere volver a ser grande y no sepa reconocer dónde ha llegado gracias a las migraciones es absurdo. Y no podemos posicionarnos del lado de Estados Unidos. Y es a veces el discurso que estamos empezando a tener. Hoy día, cuando hablamos de cómo hemos podido reconstruir desde la última crisis económica que tuvimos, solo el aspecto de los cuidados, ¿cuántas personas y cuántos de los que estamos aquí hemos tenido alguien trabajando en nuestras casas que era de procedencia de América Latina? ¿Cuántas personas limpiando nuestro hogar que era de Europa del Este? ¿Cuántos peones asfaltando nuestras carreteras que procedían de África? O sea, ya no podemos estar pensando en nuestro bienestar cuando estamos hablando de la salud, cuando estamos hablando de los cuidados, cuando estamos hablando de servicios de efecto, de mensajería, de calle, de estructura. Todo esto ya no son solo y únicamente personas euskaldunes de 8 apellidos. Eso ha cambiado. Entonces, sí que vemos que el reto que atraviesa todo lo anterior es mantener viva la esperanza colectiva y el sentido político del feminismo. Entonces, las estrategias que proponemos, otra diapositiva, me gustaba más la foto o las fotos que las palabras. Ahí vemos esencial qué estrategias, pues lo que he dicho, seguir siendo esa mosca molesta que realiza la incidencia política. Porque ¿cómo hacemos incidencia política? Pues participando en todos los espacios que nos permitan, impulsando frente a las administraciones públicas criterios de decisión que marquen la financiación, no solo como un anexo, sino participando en espacios de diálogo, llevando propuestas normativas y exigiendo mecanismos de cogobernanza. Eso no me salía la palabra. La cogobernanza significa que no solo quienes gobiernan porque han ganado unas elecciones están ahí, sino que se responsabilizarán de dialogar con aquellas personas con las que no estaban de acuerdo, pero que también son parte de su ciudadanía y a las que, de alguna manera, hay que hacerles entender el por qué estás practicando una política u otra. Y de la misma manera, si queremos intervenir con nuestras empresas en otros países, pues dialoguemos con esos otros países, no solo desde las empresas de esos otros países, sino desde
pues oye, como trabajadora de una maquila en Honduras, pues igual a mí mis 20 horas de trabajo un poquito me están molestando. El saber escuchar eso, que los vaqueros que llevo puestos, pues igual hay que cuestionarlos. Que esa agroindustria que de repente dice que es muy caro producir en Euskadi y entonces nos vamos a Marruecos, nos vamos a Senegal porque ahí echas 2 semillas y ¡bah!, te salen tropecientas sandías. Y dices, bien, ¿y esas sandías qué agua necesitan? Porque Senegal está ahora mismo en una situación que hay un desierto que se llama el Sahel, que empieza, el Sáhara empieza a bajar, a bajar, a bajar. Los mares empiezan a subir. Entonces tienes países como Senegal que tienen toda la costa en el que va avanzando el mar, se va metiendo en los ríos y lo que eran espacios impresionantes de agricultura se han vuelto salinas. Los únicos espacios donde sigue habiendo pequeños bosques son los espacios que generan agua para la producción. Si ahí me metes una macroindustria agricultora europea, pues igual a las comunidades que se han tenido que trasladar ahí no les está llegando agua. Igual esas comunidades, pues al no tener cómo alimentarse, tienen que bajar a la costa, subir en unos cayucos y ver a dónde llegan. Estos son los pequeños procesos de pensamiento que tenemos que empezar a hacer, porque es fácil el decir, bueno, yo hago lo que puedo. Pues cuando vayamos a consumir, acordémonos del hago lo que puedo. Porque el estar presentes de consumir productos de agricultura local, si puedes hacerlo, es una forma de mantener a todas nuestras zonas rurales activas, de que ellas también se responsabilicen en utilizar formas de cultivo que no vayan a dañar a esas especies que tanto necesitamos para que esa miel que está tan rica por la mañana con el café, o sea, esas pequeñas cosas que nos gustan, pues que nos gustan a muchas personas, no solo a 4. Entonces, esa existencia nos tenemos que hacer responsable de ella y es a través de cómo consumimos. Entonces, desde el GUNE vemos que esa incidencia política la avanzamos a la vez que brindamos formación dentro de nuestras organizaciones, o sea, lo que mis compañeras aprenden en sus organizaciones, en nuestros espacios, lo compartimos porque de ellas aprendo. Y así es como a otros espacios dentro de la coordinadora difundimos, intentamos dar charlas. A veces sentimos que aburrimos como ovejas, a veces vemos que algo hacemos, pero es verdad que es muy difícil mover esta sociedad. Llegas a los centros educativos y ves la desesperanza en el profesorado. Como abuelos y abuelas, algunas de las personas que estáis aquí dais, creo que un 120% a lo que son vuestros hijos, hijas y nietos y nietas. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una sociedad que no está siendo sostenible. Entonces, para conocer otras realidades, tenemos que llegar a estos espacios, a estas charlas, y que nos los brinden también. Pero a la vez tenemos que fortalecer alianzas. No podemos quedarnos solo en lo que yo hago o en lo que sucede en Senegal o en Guatemala. Yo me tengo que desplazar. Mila, Izaskun, Trini, tenemos que conocer las realidades del territorio de Euskadi, porque nos damos cuenta que en esas realidades hay muchas más similitudes con conceptos y con realidades con las que trabajamos en los países en los que trabajamos que lo que nos creemos. Y el día a día está en no intentar pasar de mi vecino o de mi vecina, sino el qué tal, esa sonrisa, esa preocupación de cómo estás en ese parque, no solo estar con el móvil pasando pantalla o intentando mandar un WhatsApp, sino el estar viendo si todos los niños y las niñas de ese parque están jugando a gusto o si no están jugando, están en un lado.
si cuando estamos tomándonos un café 4 madres, hay una, o madres y padres, o sea, están todas, estamos haciendo actividades que hacen que todo el mundo quiera estar. Yo entiendo que el Santo Tomás es una fiesta estupenda, pero hoy día habemos gente celíaca, habemos gente que tiene intolerancias y estamos siendo como más abiertos a esas intolerancias que si esas intolerancias son creencias que hacen que tú no consumas eso. Pues en lugar de hacernos barreras, pues chicos, ¿qué más nos da? Pongamos otra cosa que no sea chistorra para el que no come chistorra. O sea, apertura de mente, que lo que tenemos que buscar es una convivencia, un diálogo, no el ver, a ver por qué no vamos a reñir el día de hoy. Porque eso no hace que avancemos y estemos felices, sino que nos mantiene en un estado de crispación continua. A mí, como a muchos de vosotros, creo que cuando enciendes la televisión y ves un telediario o las tertulias, es que acabas con taquicardia. Es que es constante. Estamos constantemente discutiendo. Pues escuchemos, intentemos racionalizar la ira que tenemos dentro para posicionarnos. Y finalmente, yo creo que el día de hoy tiene que ser un poco para comprender más de qué hablamos con esta cooperación feminista desde lo que nos ha llegado a cada una de las personas que estamos, no tanto de lo que es en sí, porque es, como todo el feminismo, es un proceso en construcción. Entonces, todas las personas que estamos en él y que podemos estar en él, compartamos. Que estemos dispuestos a ver que es una apuesta política y no solo técnica. Que hablamos de una posición ética que se orienta y se decide, se financia y se evalúa y que implica priorizar la vida, los cuidados y los derechos por encima de inercias burocráticas o intereses cortoplacistas. Perspectiva a largo plazo, futurística. Eso supone, de verdad, creer que debemos transformar las estructuras de poder. No es añadir a mujeres a un sistema desigual, ni muchísimo menos. Eso es no entender el feminismo desde la partida. Se trata de cambiar las reglas, de quién define las agendas, quién las lidera, quién cuida y quién se beneficia. Redistribuir el poder dentro de las instituciones, dentro de las ONGs, las comunidades y de los barrios. Necesitamos que los estados, las diputaciones, los gobiernos locales, la cooperación, todo sea un motor de cambio y se asignen esos valores no solo desde las palabras, porque lo hemos visto. O sea, si tú a las pensiones no le pones dinero, la palabra pensiones no existe por sí sola. Si a cada uno de vosotros que podáis estar en la situación de ganar una pensión o ganar un salario no se pone con una remuneración, no existe. Entonces ya está bien de hablar de procesos de cambio y no poner partidas económicas para que se hagan procesos de cambio. Porque si no es simplemente una oda al sol. Y para eso ya pues puedo practicar pilates, tai chi o otra cosa. Entonces, para nosotros este actuar es de lo local hacia lo global. Y llamamos pues a que la acción se lleve primero por un compromiso institucional de incorporar esos presupuestos y adaptar normativas e instrumentos de desarrollo que se centren en la sostenibilidad de la vida y de los cuidados, el poder compartido para garantizar esa participación, ese liderazgo desde las organizaciones sociales, las mujeres, aquí y en el sur, y medir lo que importa. O sea, que esos indicadores que nos venden y que nos dicen hemos incrementado los presupuestos en educación, en sanidad, en lo que nos gusta escuchar. Pues exactamente en qué se traduce eso.
¿Cuántos tiempos de cuidados van a ser cubiertos por esos presupuestos? ¿Cuántas personas más van a acceder a esos recursos? Esa seguridad de la que nos hablan, exactamente en qué se traduce. Si es para comprar más armas, ¿quién exactamente es que va a estar asegurado? A mí que me lo expliquen en detalle, que no me utilicen palabras importantes y me den porcentajes contra los que no puedo ver la diferencia. Tengo que poder, como persona, en mi día a día, valorar si estoy cambiando yo, mis vecinas, las personas que no veo, pero que puedo perfectamente entender abriendo Internet hoy día y saber cómo están. Si el cambio es de grupo, entonces realmente lo estamos consiguiendo. Y si no, como decía Angela Davis, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y os doy las gracias. Eskerrik asko, Gurutze. Bueno, aquí suele funcionar que luego tienen unos papelitos en las sillas, entonces van haciendo preguntas, que todavía, si alguien batek baldin badauka galdera gehiago jartzeko edo, pasa mesedez, eta itziarrek hortikan jasoko ditu, pensando que iban a hacer preguntas así a voleo y me iba a tener que acordar de la pregunta, que lo llevo fatal. Luego mezclo. No, te voy haciendo de una a una. Así. Vale, despacio, para que tú tranquila. A la vista de los retos globales que afronta la cooperación internacional, ¿qué cambios considera imprescindibles para que las políticas públicas integren de manera real y no solo formal la mirada feminista en sus programas y prioridades? Bien. Yo creo que lo primerísimo que se tiene que hacer es estudiar las herramientas que ahora mismo existen. Se ha aprobado una nueva ley de cooperación a nivel de gobierno que al poco de aprobarse ya se está incumpliendo, partiendo de algo tan básico como hemos hablado hasta ahora de presupuesto. Si a mí me están diciendo que las políticas de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria se construyen de forma participativa con la sociedad civil, habrá que escuchar a la sociedad civil. Somos grupos, asociaciones, organizaciones de aquí y del sur que hay que escuchar. Nos vienen hablando de agentes de cooperación y es un concepto al que nos hemos ido acostumbrando, pero claro, nuevos agentes de cooperación y te hablan de la universidad, pues chica, a mí la universidad me parece que ya lleva rato, no es un nuevo agente. Exactamente queremos que se haga a nivel de Estado para que esa cooperación sea una herramienta funcional. Nosotras desde el UNE feminista lo tenemos clarísimo, tenemos que volver a estudiar esas herramientas, porque si yo quiero proyectos de agua en un país, pues digo claramente, quiero desarrollar proyectos de agua. Quiero desarrollar proyectos de agua con enfoque feminista. Muy bien. El mundo, con Euskal Fondoa, y que ellos traten con su similitud o lo que ellos valoran como agente similar en ese país, que no tiene en lo más mínimo en la cabeza los derechos humanos de las personas que van a tener que utilizar esa agua. Entonces, nuestras políticas tenemos que tener claras que tienen que ser funcionales, y para ser funcionales tienen que partir que no solo te están pidiendo los otros estados, sino que esas sociedades organizadas de esos países están reivindicando.
porque si no, lo único que acabamos haciendo es promocionando a estados y dictaduras que luego hacen lo que les da la gana. Y ahí es donde volvemos al concepto, ¿quiénes corrompen y quiénes son los corrompidos? Para que las herramientas funcionen en la cooperación, tenemos que ser capaces. Y no se trata solo de evaluar un proyecto, se trata de evaluar procedimientos. Entonces, para evaluar esos procedimientos tenemos que incomodar. No son procesos fáciles ni para las ONGs que nos evalúen, obviamente, pero es necesario hacerlo, ni para las instituciones que tienen políticas que, como hemos dicho antes, se interpretan o se desarrollan sin haber hecho un en el que han escuchado diferentes realidades. Entonces, yo creo que ahí está uno de los problemas principales a los que hoy día tendremos que dar salida, porque tenemos una Agenda 2030 que acaba ya, o sea, es que nos quedan 5 añitos. Y en esa Agenda 2030, de momento, estamos replicando lo que hicimos con los Objetivos del Milenio, porque seguimos avanzando en esa agenda desde la visión que tenemos desde aquí. Vale. Desde su experiencia, ¿qué papel pueden desempeñar las nuevas generaciones y especialmente las mujeres jóvenes en la transformación de los modelos de cooperación y de solidaridad internacional en los próximos años? Son la respuesta. Lo tengo clarísimo. O sea, a mí los conceptos que más, y perdonar el francés, me han cabreado, han sido conceptos como ninis, menas. Es una forma de etiquetar y no valorar a la persona. Hay una infinidad de personas jóvenes y de mujeres jóvenes que merece la pena escuchar. Y desgraciadamente, a la primera que lo pide, el mío directamente no quiere funcionar, eso quiere decir algo, creo que es un aura. No, este también anda. Pero yo creo que hay mujeres jóvenes y estoy convencida de ello, porque las veo, no son las que más gritan, no son las que más vas a ver en las calles, las que más van a salir en la televisión, pero están y se mueven. Y muchas de ellas son las que al movimiento feminista, que de las mujeres a secas, nos han espabilado, nos han dicho, cuidado, que la defensa de los derechos de las personas somos todas, y si no estamos replicando formas que no han funcionado, estamos oprimiendo a alguien. Dar voz a mujeres jóvenes, a mujeres racializadas. Fueron las jóvenes en este país que nos sacaron a la calle, no solo en el 15M, nos sacaron contra Irak, nos sacaron principalmente en todo lo que ha sido el enfoque de políticas, salen ellas. Cuando los feminismos rancios, que también están, se empiezan a chocar sobre ejes que no deberíamos estar debatiendo ahora, porque no es el tiempo, y las jóvenes nos están diciendo, lo que queremos es que luchemos para que nosotras podamos seguir saliendo a la calle sin tener miedo, para que yo no me tenga que plantear si me acerco demasiado a mi profesor, para que yo no tenga que tener miedo si voy a un masajista y que tenga que estar a cada rato explicando cómo me visto, cómo me peino, cómo hablo, para que las mujeres no tengamos que parar a escucharlas, es porque están ahí, están gritando. Lo que tenemos es que ser capaces de parar y escuchar. Pero son ellas, sin duda. A ver, animaos, que si hay más preguntas.
¿Qué relación e influencia tienen las políticas de izquierdas y de derechas en el movimiento feminista? Pues yo ahí me vuelvo a lo que he dicho antes. En lo que es el feminismo rancio es donde están. Yo a lo largo de los años me he dado cuenta que mis opiniones son mis opiniones. Y el ser capaz de escuchar otras opiniones me va a hacer crecer, sean completamente erróneas o válidas. Si son erróneas, porque vas a tener cada vez más una convicción de lo que tienes que estar protegiéndote a ti y a todas las personas en contra de qué pensamiento, de qué idea. Pero el Estado opresor lo tengo clarísimo y creo que la historia me da la razón. Ha estado en izquierdas y ha estado en derechas. El pensar que una religión esté por encima de otra generó un holocausto y está cometiendo un genocidio. Entonces, son formas de ver el mundo que tienen que cambiar. Y para poder cambiarlas, las tienen que cambiarlas significa, principalmente, el no caer en decir, bueno, yo porque esta persona vota a izquierdas va a estar igual que yo. No, primero escúchala, asegúrate, tanto hombre como mujer, qué está diciendo, si realmente ves que está proponiendo un cambio igualitario, de clase, de coloniado, antirracista, y si no, pues rancio. Eskerrik asko, Gurutze. No sé si alguien más tiene última oportunidad. ¿Bai? Yo estando 25 años que llevo en la cooperación, no puedo decir que lo que estás diciendo no es cierto. Lo que sí, puntualizar que el 0,7 no aportamos. El 0,7 es algo que todos los años se repite y nos llaman cansinas a las ONGs con este tema. Los esfuerzos se han estado haciendo. Lo que sucede es que ir para atrás, y lo hemos visto, este año la cooperación estadounidense, que representaba a nivel mundial la mitad, ha desaparecido. Eso ha significado el destrozo y desaparición de miles y miles de sistemas de apoyo
de humanitario básico. Es decir, en todos los países en los que la desertificación, ya no hablo de guerras, en los que las hambrunas de forma continua, en los que las devastaciones climáticas afectan cada vez más y que, a pesar de que los números me avalan, tenemos cada vez más gobiernos que los niegan. Y eso significa que reducen todo lo que es la responsabilidad frente a actuar ahí. Y eso hace que desde las ONGs vascas tengamos que seguir insistiendo a nuestro gobierno que no se olvide. Porque hemos visto la mayor cooperación del mundo desaparecer. Y si eso es posible, ¿qué puede hacer? La Unión Europea lleva muchísimos años actuando de avestruz. Eso da miedo y no podemos permitirlo. Y sí es verdad lo que... Y los movimientos vascos solidarios tampoco. Y es ahí donde yo me quiero agarrar y donde todas nosotras nos agarramos. El Emakunde, el feminismo vasco, también estaba ahí. Siempre estaba a la par de todos los movimientos y los derechos humanos. Y es ahí donde nos queremos estar. Por eso es fundamental el explicar por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Porque no queremos perder a esa ciudadanía que ha podido salir a la calle este 15 de octubre. Solo con esa unión colectiva. Vale, eskerrik asko Gurutze, eskerrik asko a todos por venir y por ayudarnos un poco a pensar más en la cooperación, en pensar más en feminismo y también en hacernos repensar cada una de nuestras actuaciones y todos los pasitos pequeños que cada uno podemos hacer en el día a día que ayudan en todos los aspectos, desde lo local a lo global, como has dicho. Y nada, pues encantada de tenerte aquí, de haber podido presentarte y nada, que os esperamos cuando queráis. Vale. Sí.